En el video de hoy te enseñaré a tejer el patrón de puntos y la unión de motivos que lleva esta colección de Carolina Herrera. ¿Qué tal, querida comunidad? ¿Cómo están hoy? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida nuevamente a mi canal. A la gente nueva que se está sumando y no me conoce, mi nombre es Ali Wen y hoy les voy a traer más crochet del que sale en las pasarelas y vamos a analizarlo y a aprender juntos. Hoy les traigo este video de crochet de pasarela de Carolina Herrera, de una colección de Carolina Herrera, que nos va a permitir aprender varios aspectos. Entre ellos, el primero es cómo crear el efecto de polka dots o lunares o topos, como se dice en los diferentes lugares, a través del cambio de color y del juego de figura-fondo. Ya que veníamos trayendo otras estampas, otras tramas, hoy les traigo los lunares. Y lo segundo que vamos a aprender con este video es cómo unir motivos a medida que vamos tejiendo, que eso es una cosa que ya me habían pedido hace tiempo, que normalmente nosotros hacemos todos los motivos cuando trabajamos con motivos y luego al final los cosemos o los tejemos y los unimos. Ahora vamos a ver la forma de ir integrándolos uno a uno a medida que vamos tejiendo en esta trama maravillosa de flores. Si les gusta mi canal, si les gusta mi contenido, la forma que tienen de apoyarme, recuerden que es suscribiéndose a mi canal para que pueda seguir trayéndoles más contenido como este a toda mi comunidad. El video de hoy advierto que es un crochet bastante más avanzado, es un poquito más complejo, tiene más pasos, hay que prestar más atención, pero se los he traído de una forma lo más simplificada posible para que todos los niveles de crochet lo puedan entender o por lo menos a una primera vista puedan saber de qué se trata. Pero les recuerdo que es un poco más complejo porque estamos analizando unas prendas de pasarela que llevan mucho tiempo de confección y además que tienen la complejidad de los motivos y de cómo se resuelven situaciones de escotes, sisas, aumentos. Así que quédense porque al final del video vamos a trabajar, vamos a analizar, que es una de las cosas que yo les voy enseñando y que les enseño también en el curso de Aula Crochet, de confección de prendas, a empezar a mirar una prenda e interpretar cómo está confeccionada, analizar cómo se resuelven los escotes, las sisas, los aumentos, así que vamos a analizar justamente estas piezas que son bastante complejas, pero me interesa que vayan practicando también eso. Así que, sin más, vamos a ponernos manos a la obra. ¿Qué tal, querida comunidad? Les doy la bienvenida a mi mesa de trabajo. Vamos a trabajar con este patrón de hoy, que tiene sus complejidades, pero vamos a hacer primero el patrón de la flor, ¿sí? Y luego vamos a ver cómo se une. Yo voy a trabajar como casi siempre con una aguja de 2 milímetros y en este caso, por similitudes de color, voy a trabajar con acrílico que coincida con el grosor de la aguja, ¿sí? También les recomiendo porque no podemos saber exactamente qué material utiliza Carolina Herrera en esta colección, pero normalmente los hilos que utilizan son de alta calidad, tienen cierto porcentaje de seda, en fin. Pero creo que también el resultado quedaría muy bien con un hilo de algodón como este, ¿sí? Un hilo de algodón 100% algodón. Incluso algún hilo de algodón mercerizado también funcionaría muy bien para la definición de este punto. Voy a trabajar, como les dije, con lana acrílica, que también podemos lograr el mismo resultado. Y lo voy a hacer a la inversa para que puedan ver, porque si tejo la flor en negro no se va a ver nada. Entonces voy a hacer la flor en color crudo y los círculos de unión central, digamos los que se van a ver como lunares, los voy a hacer en negro, ¿sí? Vamos a empezar con esta flor que es muy sencilla, la verdad. Pero vamos a ver, vamos a iniciar con una anilla, como normalmente hago para hacer círculos de 4 cadenas o un anillo mágico. Vamos a cerrar y dentro vamos a montar 8 medios puntos, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, voy acomodando 6, meto la hebra, 7, perdón, es que voy corriendo, 8 y voy a cerrar en el primero con un medio punto. Hasta aquí todo bien, hasta aquí iniciamos un tejido circular. Vamos a hacer la progresión en cada punto de la vuelta anterior. Para aumentar en un motivo circular vamos a hacer 2 puntos, ¿sí? En cada, o sea, 2 medios puntos
en cada punto de la vuelta anterior, ¿sí? Nos van a quedar 16 medios puntos, ¿sí? Hasta aquí es una progresión de círculo, un tejido circular normal. Es un centrito de una flor. Y el motivo tiene una tercera vuelta. Entonces vamos a ver ahora cómo seguimos con esta tercera vuelta. Bien. Hasta aquí, bien. Lo que vamos a hacer es levantamos y vamos a hacer un medio punto y dos, ¿sí? Ahora vamos espaciando un poco el aumento. Hacemos un medio punto en un punto y dos en el siguiente. Y así vamos a terminar nuestra vuelta. ¿De acuerdo? Hacemos 2, 1, 2, 1, 2, 1 en la tercera vuelta del punto. Bien, cuando termino mi círculo central, cierro siempre la vuelta con un punto deslizado y ahora voy a levantar los pétalos, ¿sí? Vamos a levantar 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y vamos a dejar un medio punto. En el siguiente vamos a bajar y deslizar y vamos a deslizar otro. Lo muestro. Tengo aquí el inicio de mi pétalo, de mi cadena. Este medio punto lo voy a dejar aquí en el segundo. Voy a deslizar un punto deslizado para fijar el pétalo. Y en el segundo también voy a deslizar, ¿sí? Que va a ser la separación entre pétalos. Y aquí vuelvo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y repito el mismo proceso. Dejo un medio punto de base, ¿sí? En el segundo hago un punto deslizado y vuelvo a deslizar otro punto. Y vuelvo a levantar otras 15 cadenas y así voy a cerrar mi vuelta y me van a quedar 8 pétalos. Bien, cuando tengo ya todos mis petalitos, bueno, la base de mis pétalos hechos con cadenas, vengo aquí, dejo uno y deslizo y ya prácticamente tengo la vuelta cerrada. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a levantar y voy a hacer, bueno, en este caso no voy a levantar cadena, o sea, me refiero que voy a hacer la siguiente vuelta. Con esto que tengo aquí ya montado me basta. Y voy a hacer medios puntos todo alrededor de la cadena. Voy a hacer 20, ¿sí? Voy a hacer más de los que tiene la cadena para que me quede este efecto amontonado y me quede un poquito más formado el pétalo, ¿sí? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, ¿sí? Los tengo que acomodar un poco con la mano para que me queden bien distribuidos. Y ahora lo que voy a hacer cuando termino los 20 en este pétalo es directamente venir aquí, ¿sí? Picar y hacer 20 en el pétalo, ¿sí? Aquí tengo el primero, 2, 3, 4, ¿sí? Simplemente salto de un pétalo a otro. Voy a hacer esto todo alrededor de la flor y ya es la vuelta final, ¿sí? Vamos a terminarla. Bien, una vez que terminamos, les va a quedar así, una flor con 4 pétalos. Si les queda un poco girada como a mí, porque en este caso estoy utilizando hilo acrílico, luego de que acabemos de unirlo todo, se puede planchar un poco y esto se aplana y se revierte. No se puede bloquear como el algodón porque el acrílico no responde bien al bloqueo de agua, pero se puede planchar para que justamente estas cosas no me queden. Pero no me voy a preocupar ahora porque luego, como vamos a unir las piezas, me va a quedar una superficie bastante más estable. Bien, el primer motivo lo vamos a dejar así y ahora vamos a ver cómo se unen, ¿sí? Tenemos que se unen, digamos,
2 pétalos por aquí, 2 pétalos por aquí y 2 pétalos por aquí. Y las puntas de los pétalos van unidas a las puntas de los pétalos de los otros motivos. Entonces, el primer motivo, perdón, la primera flor la dejamos tal cual. Y ahora la segunda, a ver si se puede ver bien aquí, la voy a tejer casi hasta el final y voy a dejar los últimos 2 pétalos para completar de esta manera. ¿Sí? Porque voy a unir este con este y este otro con este último, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer para que la unión me quede bien y no se me gire y no haga historias? Voy a localizar la mitad del pétalo este, ¿sí? O sea, digamos, donde están los 10 puntos. Voy a pasar primero la aguja y luego voy a tomar el bucle del pétalo con el que estoy tejiendo y lo voy a pasar por ahí. Y luego sigo tejiendo los 10 medios puntos que me faltan del pétalo que tengo que terminar, ¿sí? ¿Ven cómo me queda la unión? Me queda bastante perfecta. Voy a terminar este pétalo y voy al siguiente y vamos a hacer exactamente lo mismo. Se repite el mismo proceso. Bien, tengo este otro medio pétalo ya medio montado. Voy a hacer lo mismo. Saco la aguja, localizo la mitad del pétalo, paso la aguja, saco el bucle por ahí, solamente el bucle, y sigo tejiendo los medios puntos que me faltan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí voy a terminar con un punto deslizado y ya termino el motivo. ¿Cómo me queda? De esta manera. Sí, podría haber utilizado hilo de algodón, pero no quería hacerlo con rojo, quería hacerlo con tonos que se vean. Bien, de esta manera me queda bien unido el motivo. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora viene otro motivo aquí. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a hacer una flor, voy a dejar los últimos 2 y voy a unir con estos dos pétalos se van a unir al otro motivo. El último motivo sí que tiene que unirse, el que viene aquí, digamos, o sea, esta flor, sí que tengo que unirla con este de aquí y con este otro de aquí cerrando. Entonces son más pétalos los que tengo que unir, pero el proceso es el mismo. La complejidad aquí es que tengo que pensar primero cómo se vinculan las piezas, ¿sí? Y cómo voy a hacer la secuencia de la unión. Si lo ven muy complicado, también se puede hacer todos los motivos por separado, como cuando tejemos grannies, y luego los vamos uniendo con una puntada. ¿Qué pasa? Que cuando tengo que coser con una puntada, tengo que hacer el inicio, hacer un nudito, cerrar, perder el cabo. Entonces esto, al fin y al cabo, es mucho más prolijo y nos ahorra ese otro paso extra. Bien, yo he avanzado un paso, hice otro motivo más, ¿sí? Que también iba unido a 2 pétalos, pero ahora tengo que hacer el último que se une a un motivo y a otro, ¿sí? Entonces primero lo voy a dejar aquí en este paso para que lo vean. Simplemente en lugar de estar unido a 2 pétalos, está unido a 2 pétalos de un motivo y 2 pétalos del otro. Entonces yo, a medida que voy tejiendo, voy a unir a esta y a esta, ¿sí? Y me va a quedar el centro al que yo después voy a abrir con mucha paciencia y voy a unir aquí a un motivo circular del mismo tamaño que este, pero en otro color, ¿sí? Pero vamos por partes. Ahora primero lo que tengo que hacer es unir el último motivo. ¿Cómo lo voy a hacer? De la misma manera. Voy a llegar a la mitad del pétalo y uno con la mitad del otro, sigo tejiendo, llego hasta la mitad, sigo tejiendo, uno y sigo tejiendo y luego engancho estos dos, ¿sí? Básicamente el método es siempre el mismo, lo único que tengo que tener en cuenta es el orden y los puntos en los que tengo que unir cada motivo, ¿sí? Es como un sudoku, pero de puntos. Bien, hago un pequeño avance. Yo ya uní los 2 pétalos estos a esta flor y ahora me toca estos 2
¿sí? Aquí. Y terminar este que quedará suelto, bueno, quedará ligado. Si yo continúo, estos de aquí al costado se ligarán a otros motivos, ¿sí? Vamos a terminar esto y ahora les muestro el siguiente paso. Bien, estamos aquí en el final ya. Ya está unido, ¿sí? Fíjense cómo se unen. Dos aquí, dos aquí, dos aquí, dos aquí. El último motivo está vinculado a este y a este. Ahora aquí me queda un espacio bastante grande si lo estiro de esta manera. Pero en el motivo original, la unión está dada por todos estos, este y este pétalo unido, y lo vamos a unir aquí a un círculo. ¿Qué vamos a hacer? Un círculo negro con los mismos puntos que este centro, ¿sí? O sea, son una anilla de 4, la primera vuelta son 8 puntos, la segunda 16, y ahora viene la parte, ahora viene la parte Sudoku. He terminado la segunda vuelta, sí, yo sé que el negro no se ve mucho, pero bueno, es para mostrar simplemente, es un motivo bastante básico. Voy a levantar y voy a hacer lo que hacíamos antes. Hacíamos, el primer punto tiene un punto y luego el segundo tiene 2, ¿sí? Porque sigo aumentando. Ahora, en ese segundo que tengo, o sea, hago 3 puntos, 3 medios puntos, y voy a vincular con el primer pétalo. De la misma forma que hice todo lo demás. Y ahora voy a seguir tejiendo el círculo y voy a hacer un punto, ¿de acuerdo? Y aquí voy a hacer 2. Y aquí suelto. Y aquí voy a unir con el siguiente pétalo de la misma manera. ¿Sí? Y luego sigo y hago 1, en el siguiente hago 2, continúo la progresión del círculo, ¿sí? 3, y voy a venir a este otro pétalo. Y voy a ir enganchando los pétalos, 1, 2, cada 3 medios puntos de la progresión del círculo. ¿Ven? Aquí, que se vea bien. Tengo la progresión del círculo, paso y sigo tejiendo 1, 2 puntos, ¿sí? Vengo, tomo en el costado del otro pétalo, paso, ¿sí? Sigo haciendo el mismo sistema de unión, pero ahora cerrando los dos, bueno, los 2 o 3 motivos que tengo unidos aquí. Voy a mostrarles cómo se va viendo. ¿Ven? Ahora me quedan estos de aquí por terminar, ¿sí? Y pues lo tengo unido de la forma y la progresión que está pensado este patrón, ¿sí? Lo voy a terminar y les voy a mostrar bien cómo queda. Bueno, aquí queda terminado la unión de los 4 motivos en un punto. Como ven, se sigue haciendo esto. Obviamente yo aquí necesito otro círculo más, tal cual indica este dibujo, pero no los voy a hacer porque tengo que unir más motivos alrededor para poder cerrar el círculo, ¿sí? El círculo es el que une todos los pétalos y no lo voy a hacer porque me parece que ya es suficiente con mostrar cómo se vinculan 4 porque el resto, la secuencia es exactamente igual, ¿sí? Si quiero, aquí lo que puedo hacer es añado 2 motivos más y voy cerrando un círculo. Para abajo añado 2 motivos más y luego voy cerrando un círculo cada 4 de estos motivos, ¿sí? Bueno, cuéntenme a cuántas personas que acaban de llegar a esta parte del video se les quitaron las ganas de hacer motivos. No, es una broma, pero a mí particularmente, creo que ya lo he comentado en otra ocasión, sé trabajar con estos motivos y uniones y demás, pero no es la técnica que más me gusta porque justamente requiere esto, muchísimo trabajo, muchísimo pensar,
lleva mucho más tiempo unir motivos que tejer una prenda entera, pero bueno, obviamente los resultados y la estética que consigue una prenda hecha con motivos no se consigue de otra manera. Ahora vamos a ver una cosa, voy a dejar esto un poquito aquí, porque les quiero enseñar, seguro que me van a preguntar ahora, cómo aumentamos, cómo disminuimos, y voy a mostrar lo siguiente. Cuando empecé el video y dije que esto era crochet bastante avanzado, lo es en el sentido de que primero la construcción es bastante más compleja que otro tipo de crochet o un punto continuado o cualquier otro motivo. Y segundo, que la construcción a nivel prenda es muchísimo más compleja, no por nada es una prenda de pasarela de Carolina Herrera, ¿no? De alta costura. Entonces vamos a ver, por ejemplo, a la hora de, aquí tenemos uno de los vestidos, ¿sí? Tenemos este patrón central, obviamente está invertido en colores, pero luego a la hora de resolver los cuellos, el escote, tenemos auxiliares, ¿sí? Tenemos como este símbolo infinito que está hecho también con cadenas y medios puntos, y luego está resuelto la parte del escote redondo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando yo tengo estos motivos es muy complicado crear formas de prendas en crochet, ¿sí? Vamos a ver otro punto aquí. Por ejemplo, este otro vestido que también es de la colección, lo digo para que vayan empezando a ver. Nosotros en la parte del curso que estoy dando de construcción de prendas, les voy a enseñar justamente esto, a mirar una prenda, analizarla, analizar su construcción para poder entender cómo está hecha y cómo tendríamos que hacer nosotros para recrearla o hacer algo similar cuando queremos copiar una prenda o cuando nos inspiramos en una prenda que ya está hecha. Observemos esta parte, por ejemplo. Miren este auxiliar que aparece aquí, esta forma, que parece un conejito, boca abajo, se ha hecho para vincular los motivos y poder hacer un aumento. Aquí tengo uno y aquí de pronto tengo dos. Lo mismo aquí al costado. Y ven, aquí tengo otro de estos, de estas figuras, vamos a decirle, de estas formas, que ayudan a vincular los motivos de forma que puede crear vuelo en la falda. O sea, fíjense la complejidad que hay que ver y tener y analizar. Obviamente esto no es una prenda que se haga de un día para el otro. La alta costura lleva, o sea, esto trabajan un equipo de diseñadores, ni siquiera es una sola persona, se trabaja un equipo de diseñador, se trabaja sobre maniquís, se trabaja sobre moldes, se trabaja sobre transformación de moldes y por supuesto mucha prueba y error hasta que se consigue lo deseado. Esta pequeña figura se ha hecho para justamente engañar al ojo y que parezca que el motivo de los pétalos se continúa y poder generar amplitud en la falda. Vamos a ver más cosas. Bueno, igualmente aquí en la parte del mismo vestido, en esta parte donde da al escote, para que no queden esos huecos tan abiertos, aunque aquí se podría haber hecho medio círculo, se han hecho estos auxiliares, que parecen puntos piñas, se ha resuelto como de esta manera. Otra cosa importante, miren aquí. Aquí hay una flor que le faltan un par de pétalos. Aquí hay una disminución, pero está unida de tal manera junto con el otro motivo que se disimula, esto no se ve muy bien porque es en negro, pero no puedo ponerlo de otra manera, se disimula muy bien que aquí falta un pedazo de flor. O sea, todas estas cosas cuando me preguntan cómo disminuyo o cómo aumento, se trabaja sobre la figura y se intenta imitar el patrón para engañar al ojo y que realmente, incluso miren aquí, aparece una cadena que yo sospecho que tiene que ver con la estructura de la parte del busto de este vestido. Van apareciendo elementos que si yo no tengo fotos suficientes, buena calidad de fotos o incluso la prenda, no lo puedo sacar completamente. Pero puedo intentar ver cómo se resuelve o cómo han resuelto esta prenda. Por ejemplo, en la parte de atrás, aquí justo de esta colección tenemos muchas fotos, hay otras que solo tenemos el vestido de frente. Aquí en la parte de atrás vemos que se resuelve la parte de la cremallera con algunas tiras también como las que teníamos en la parte del escote y obviamente aquí se rompe la parte de los lunares. Fíjense que aquí sigue el tema del aumento de la falda, aquí vemos que baja una línea de 1 y luego se abren 2. Bueno, esto es un trabajo, ven aquí se aprecia
esta figurita que vimos que parece un conejito. No se llega a ver en la pantalla muy bien. Bueno, formas de alterar el motivo es bastante complejo. Esto es un trabajo de alta costura que obviamente no es de los más sencillos, ya lo advertí, pero a la hora de hacer, por ejemplo, algo con un patronaje sencillo, ¿sí? Con rectángulos, si estamos trabajando con algo así, podemos utilizar esta unión de motivos y resolver con algunos auxiliares las figuras que nos faltan, ¿sí? Este está, la verdad, que muy armonioso. Pues bien, eso era lo que les quería mostrar. Espero que hayan disfrutado la clase de hoy y que hayan aprendido, entre otras cosas, a hacer efectos polka dot y que hayan aprendido también a hacer uniones de motivos mientras vamos tejiendo. Gracias por llegar hasta acá, espero que les haya gustado el video de hoy y sobre todo que les haya servido para aprender conceptos nuevos y cosas nuevas, así que gracias por estar otra vez. Nos vemos en otro tutorial de crochet de pasarela, hasta la próxima.